Seguimos diciendo que haciendo un llamado a esta carta que el Papa nos ha escrito con mucho amor, con mucho cariño, a todos los hombres y mujeres, a todos los bautizados que queremos llevar una vida según el estilo de Jesús, y es sobre la santidad en el mundo actual. Y el Papa insiste continuamente en que no es difícil ser santo, que es un llamado, es una alegría y es una actitud fundamental de estar siempre viviendo lo mejor de nosotros mismos en favor de los demás. Pero el Papa dice, bueno, aunque no es difícil ser santo, la santidad tiene dos enemigos muy sutiles. Y les dice sutiles porque son como, vamos a decir, como esa especie de serpientes venenosas que se deslizan silenciosa y astutamente y se meten en los escondrijos más profundos y de pronto cuando menos piensas te saltan y te causan heridas de muerte. De la misma manera, él habla de dos enemigos sutiles de la santidad en la iglesia y que son corrientes, son tendencias que llevan a sacar a Dios de la vida del ser humano, a poner al ser humano como la autorreferencialidad continua de descartar a Dios y de no hacer la referencia debida al Dios que es el Señor, el origen de la vida. Es centrar al hombre en sí mismo y pensar que todo lo relacionado con la salvación tiene que ver con nosotros mismos sin ninguna referencia a ese otro con mayúscula, que es el que tiene las razones para vivir, las razones para esperar y que es el dueño y señor de la vida, es decir, es el que nos ha hecho como Él. Entonces, son dos enemigos sutiles, dice él, son dos tendencias que se han filtrado en la iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. Desde por allá por el siglo IV, V, surgieron estas dos tendencias que se parecen, son peligrosas porque se disfrazan de cristianismo y pasan por ser cristianos, es decir, huelen a cristianos pero no lo son. Y lo peor es que yo puedo estar viviéndolas pensando que estoy actuando como cristiano, pero realmente son herejías en la iglesia. Son tan sutiles estas corrientes que se nos meten dentro de nosotros. Y a veces nosotros estamos viviendo de acuerdo a esas corrientes, a esas tendencias, dejando de lado el Evangelio. Nos separan del Evangelio. Esas cosas que le quitan frescura y le vacían de contenido la enseñanza de Jesús. Estos enemigos del cristianismo, de la santidad, son el gnosticismo y el pelagianismo. Dos palabras sumamente extrañas que la gente automática dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, son dos actitudes o corrientes muy peligrosas que han estado yendo y viniendo al seno de la iglesia desde los albores del cristianismo, siglos IV y V por allá. Y son diametralmente opuestos al cristianismo y son enemigos porque realmente huelen al cristianismo pero no lo son. Son dos doctrinas y actitudes que cierran al hombre de alguna manera a la trascendencia de Dios. Le quitan la posibilidad de relacionarse con ese totalmente otro que es Dios, que es el dueño y señor de la vida, y se colocan a sí mismos o colocan al ser humano como que se basta a sí mismo y en donde está el fin último de su propia salvación. El hombre es sí mismo, el centro de sí mismo y se basta a sí mismo para salvarse. Y de alguna manera esas dos tendencias le llegan a uno a conjugar la vida diciéndomela yo, mí, me, para mí, conmigo. O sea, el último criterio de verdad está en el ser humano. Eso le preocupa al Papa y le preocupa no porque va a decir, ay mira, tengan cuidado que hay unos locos sueltos por allí, hay unos falsos maestros, unos falsos profetas que se meten allí, unos iluminates y extraterrestres que vienen a enseñar doctrinas falsas, erróneas y confusas. Eso es verdad. Basta meterse en YouTube para que tú veas todas las cosas raras que hay por ahí. Al Papa le preocupa eso porque son corrientes que se deslizan en la conciencia de nosotros los cristianos. Se deslizan y se meten en nuestra manera de ser y de actuar de una manera muy sutil, creyendo que somos santos, pero que realmente no lo somos. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Qué podríamos decir que es el gnosticismo? Esa palabra rara, pues, que viene a ser una herejía
que conduce a la persona a creer que la salvación está dentro de su inteligencia, o sea, confunde la salvación con su pura inteligencia. Entonces, solamente es válido para salvarse lo que entra en mi mente, en los razonamientos, en todos los pensamientos, las teorías, las ideologías que yo pueda tener en mi mente y que son las que explican la salvación. No tengo que referirme a Dios para nada porque la gracia de Dios no existe allí. Solamente lo que salva es lo que yo entiendo, lo que yo puedo explicar, lo que cabe en mi mente está relacionado simplemente con la inteligencia. Para los gnósticos la salvación y la inteligencia y los razonamientos son la misma cosa que es totalmente absurda. Es una fe encerrada en sí misma. En el uso que el Papa hace de esto, del gnosticismo, entran todas aquellas personas que creen que lo importante es el conocimiento que ellos tienen. Los que creen que dominan todos los secretos de Cristo, de la palabra de Dios, de la historia de la salvación, de la liturgia, de la iglesia, y siempre tienden a mirar a los demás con una altura de superioridad y de creer que ellos son superiores porque lo saben todo y desprecian a los demás porque no están a su altura intelectual. El Papa nos da unas pistas para saber qué cosas nos indican que estamos cayendo en ese gnosticismo, y es el tener respuestas a todas las preguntas. Que hacen una pregunta y ya automáticamente sale la respuesta intelectual, la respuesta teórica que está en mi mente, que yo me he aprendido. Y ese es un falso camino, porque nos convierte en falsos profetas, ¿verdad? Otra cosa, el uso de la buena fe de la gente para el beneficio propio. Yo explico la religión, explico la palabra, explico las escrituras y explico la fe desde mis propios conocimientos, y hago que la otra gente se adhiera a lo que yo creo. Y utilizo lo que yo le he transmitido a la gente para mi propio beneficio. Es decir, pone a su servicio todas las elucubraciones intelectuales, psicológicas que yo pueda transmitirle al otro, y me aprovecho de su debilidad cognitiva para utilizarlo en propio beneficio, o sea, y por eso vemos tantas desviaciones religiosas y tantas sectas que hay por ahí. Lleva al desprecio de las personas porque no tienen los mismos conocimientos que yo y los tildamos de ignorantes. Ese es el gnosticismo. Se cuestiona en las comunidades nuestras. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros despreciamos a los hermanos de comunidad porque decimos que no saben. Y en nuestras comunidades, cuando hay hermanos que se prestan para el servicio no tanto de explicar, sino de compartir la reflexión y la explosión de la gracia de Dios a través de la palabra en la comunidad, no falta quien diga, quítate de ahí, ¿qué sabes tú? ¿Dónde aprendiste eso? Y si hay hermanos que suben a presidir la celebración de la palabra en la comunidad, no falta quien diga, ¿y ese por qué se subió allí? Que se baje de allá, fulanito puede, fulanito no puede. Y eso es una falsa creencia, una falsa tendencia, porque la verdad en la vida cristiana es que el Espíritu Santo le concede a los bautizados la gracia de transmitir, de percibir, de experimentar a Dios desde la misma fuerza de la vida de Jesús. Y nosotros en nuestras comunidades tenemos gente muy linda, que todos en nuestras comunidades conocemos, gente que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, pero cuando se pone a compartir lo que la palabra le dice, produce un silencio tremendo en los que le estamos escuchando, porque sentimos que es la misma voz de Jesús, es el mismo Espíritu que habla en esa persona, que abierta al Espíritu transforma su corazón y es capaz de transformar los corazones de la gente que le escuchamos. En definitiva, hermanos, esta tendencia del gnosticismo está muy presente en nuestras comunidades y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor hasta nosotros mismos podemos caer en esa desviación que es totalmente peligrosa, que es engañosa y que nos hace creernos santos sin serlo. Dios no lo podemos identificar con una teoría, con una corriente ideológica.
todos tenemos derecho y obligación de desarrollar nuestra inteligencia. Todos tenemos que estudiar, tenemos que acercarnos a la sabiduría que nos da la vida y tenemos obligación de desarrollar nuestra mente, nuestro entendimiento y acrecentar nuestros conocimientos. Pero no los confundamos con Dios. Dios es mucho más que eso. Dios es la sabiduría. Y una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Hay por ahí gente muy bonita que dice, la ciencia y el conocimiento están aquí, en la cabeza. La sabiduría está aquí, en la lengua, porque se trata de saborear. La sabiduría es sinónimo de sabor, es haber saboreado el paso, el peso, la presencia de Jesús en la vida de uno que es capaz de transformarla. En definitiva, hermanos, a Dios le gusta ser Dios y hay que dejar que lo sea. Hay que dejarle a Dios el camino libre para que nos transforme desde su gracia, desde su amor. El amor de Dios es gratuito, es incondicional. Por eso se llama gracia, porque es gratis. Y el que no es capaz de experimentar la gratuidad, la gracia de Dios, no es capaz de ser agradecido, porque la gratitud solamente brota en nuestros corazones cuando hemos experimentado el valor y el poder de la gratuidad de Dios, de su gracia, que se hace fuerza salvadora.